Vihinoham Adonai Elohenu Alenu Mahaseyavenu Konen Alenu Mahaseyavenu Koneneho. Viene la Mishnah número 5 del capítulo 7 y dice así en hebreo: Hamedel Bakefanim, Keshem Shehu Medel Betoch Shelo, Ken Hu Medel Beshel Aniyim. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Beshelo Urashai, Ve'eino Rashai Beshel Aniyim. Quiere decir, el que está, como decir, cuando uno diluye. ¿Qué quiere decir diluye? No es líquido, por supuesto que no es líquido. Estamos hablando de un cultivo. En el cultivo nosotros quitamos algunas plantas. Para cuando quitamos algunas plantas, hay menos competencia en agua, en aire, en nutrientes entre las plantas. Entonces, las plantas que quedan van a crecer de mejor manera. Le sacrificamos unas para que crezcan las otras mejor. De una práctica agronómica. Entonces, el que hace esa práctica a meter en los gefanim, quiere decir en los viñedos, así como uno lo está haciendo dentro de la tierra, del cultivo del mismo, también lo puede hacer dentro del cultivo de los pobres, quiere decir, para que lo que quede a los pobres también sea de mayor calidad. Esas son las palabras de Rabbi Yehuda. Ahora Rabbi Meir dice, mire, si es tuyo, si es para ti, está permitido que tú lo hagas, que tú lo hagas, pero tú no estás autorizado como dueño a tocar lo de los pobres. Los pobres lo dejan así. Ahora vamos a ver la explicación de Rabino Obadía de Bartenura. Vamos a decir lo que le dice Rabino Obadía de Bartenura. Una explicación clásica. Dice así. Buscamos el que hace, que diluye el viñedo. Quiere decir, cuando los gefanim, cuando el viñedo está muy poblado, uno al lado del otro, uno puede quitar, como dijimos, de estas que están entre planta y planta, quedan menos plantas, entonces las demás crecen mejor. Ahora, él puede hacerlo también en la práctica, en la parte de lo que va a cosechar para los pobres. A pesar de que iba a ser una PA, una esquina dejada para los pobres, o lelot, o lo que queda ahí para los pobres, también puede hacerlo con esa parte de los pobres como hace con uno mismo. Porque uno es como un socio con los pobres. Esa es la opinión de Rabbi, dijimos, de Rabbi Yehuda. Ahora, Rabbi Meir dice, de lo tuyo puedes tocar, pero de los pobres no. Porque los pobres no son tus socios. Los mercancía, ¿verdad? Como el que te compra tu mercancía. Entonces, es su parte, la respetas, no la tocas. Aquel como el que vende a su compañero racimos, está prohibido tocar el racimo del que yo voy a vender. Así es como el del pobre. Y la alhaja es como de Rabbi Yehuda, quiere decir que el pobre no es como un comprador, que el pobre es como un socio de aquel que es dueño de la tierra. Viene la número 6, dice así: Kerem Rebai, Bet Shamay Ombrim Ein lo Homesh, Ve'ein lo Bi'ur,
Bet Hillel Ombrim Yesh Lo. Bet Shammai Ombrim Yesh Lo Feret Veyesh Lo Olelot. ועניים פודים לעצמם, ובית הלל אומרים, כולו לקט. Vamos a tratar de explicar esta Mishnah un poquito complicada. Dice así, por supuesto, la explicación que tenemos es una explicación básica, que es suficiente para cumplir con el estudio, nos estamos metiendo en profundidad. Dice así, Kerem Repai, quiere decir un viñedo que llegó a su cuarto año. Sabemos que hasta el tercer año, ¿verdad? Tiene la ley de Orla. Son incircuncisos esos árboles, ese viñedo. Por lo tanto, no se puede comer de sus uvas y utilizarlas. El cuarto año puedo redimirlas, llevarla a Jerusalén y tener provecho de esa cosecha. Y a partir del quinto año son los frutos normales, se tratan como frutos normales. Entonces, cuando llegó al cuarto año, que hay que redimirla, la escuela de Shammai dice, no tienes que sacarle el homesh, el 20%, y no hay que quemarlo en Pesach. Betty le dice, si hay que sacarle el 20%, y Betty le dice, sí, ahora, ¿qué se refiere esto? Vamos para eso, una explicación clásica de Rabino Obadiah de Bartenura, que nos dice lo siguiente. Kerem Refai, dice él, toda persona que planta un árbol frutal para consumo, en el año cuarto tiene que subir, llevar esas frutas a Jerusalén y se comen con santidad el Mahaser Sheni, el segundo diezmo, que él corresponde al cuarto. O, si no la puede llevar a Jerusalén, las cambia, las rescata por dinero, vende esas frutas y ese dinero lo sube a Jerusalén y lo consume en Jerusalén. Como dice en la Torá, Ubashana Arreviit y Ekol Pirio Kodesh Ilulim. Y en el cuarto año será toda su fruta de esos árboles, serán separados, sagrados, para alabarlos en Jerusalén. Dar Shinan, Elohim que Mohalulim, quiere decir, son en ese momento, son redimidos y pasan de ser sagrados a ser de corriente uso, a través de que se redime y se llevan a Jerusalén. Y dijo, el santo bendito es que se comerá. Ahora, Bet Shammai, la escuela de Shammai opinan que no tiene que sacarle el homesh, quiere decir el 20%, el quinto. Quiere decir, como a pesar de que le corresponde ser rescatado como diezmo segundo, como segundo diezmo, los dueños de la cosecha añaden un 20% que no está escrito en la Torá como una 20 parte, como un 20%. Y no se debe quemar, no tiene la obligación de quemar esos frutos en la víspera del Shabbat del año, perdón, en la víspera de Pesach del año cuarto y del año séptimo, cómo se queman los diezmos. Como está escrito en la Torah, Bi'arti Akodesh Minapait, como así era el rito de quemar lo sagrado de la casa, lo que se daba al templo. Ahora, Betty en la casa y él opina, Yeshlo tiene que el quinta parte, quiere decir el 20% tiene que ser quemado.
Y el Bet Hillel, acá Hillel dice, Kodesh, Kodesh, que son sagrados, sagrados de diezmo. Así como el diezmo se le saca una quinta parte y tiene que ser quemado, también aquí el viñedo del cuarto año que tiene que ser redimido en Jerusalén para poder ser utilizado, tiene que sacarle el quinto y tiene que también que quemarlo. Y la Kat de Shammai dice que están exentos de Maaser. Ahora también pero que Yeshua Feret, todas esas racimos que se separan sus uvas de los racimos, y todos ellos que son racimos que no tienen una columna vertebral, la racima bien formada, y que se caen al suelo, no se consideran como netar de y no se consideran como frutos con cierta santidad del año cuarto que hay que redimirlos, sino se consideran como frutos profanos normales, y los pobres, al recoger los pobres, ya lo están redimiendo por sí mismos. Todo lo que es uvas separadas de los racimos y todo lo que son racimos que son un poquito deformes, que no están bien formados, que no tienen el centro bien formado, y son racimos pero un poco extraños. Entonces la comen ellas en su lugar, los pobres, y, y, y así ellos mismos, los pobres, lo están redimiendo, ¿verdad? Y lo hace. Ahora, Betty Hillel dice, no, 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 no. Todo tiene que ser Balagat. A los pobres no tienen cabida en eso porque se trata de un diezmo. Y como es un diezmo, que es el segundo diezmo, es algo un monto de dinero muy grande. Y no tienen por qué meter la mano ahí los pobres. Los pobres tienen ya su parte. Y todos esos racimos que salen, que se separan las uvas o que no están bien formados, se tiene que trabajar ahí, donde se trabaja el mosto, donde se trabaja en el gat, se llama en hebreo, de ahí se saca vino, y después que saquen ese vino, todos los dueños lo suben a Jerusalén, y así se redime el fruto. Baruch Hashem Leolam. Amén.